Quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios en Segundo de Reyes, capítulo 19, desde el versículo 1 al 16. Vamos a leer varios versículos y vamos a meditar sobre este pensamiento. Deja que Dios pelee tus batallas. Amén. Diga el que está a su lado, deja que Dios pelee tus batallas. Vamos, Segundo de Reyes, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Segundo de Reyes, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Dios bendiga a los hermanos que todavía están ahí conectados a través de la transmisión de las redes sociales, a través de la radio, y que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos, dice la palabra del Señor, honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de represión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías le respondió: así diréis a vuestro señor: así ha dicho Jehová, no temáis por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los hijos del rey de Asiria. He aquí yo pondré en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga espada. Regresando el Rabsacés, halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis, y oyó decir a Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle la guerra. Entonces volvió el rey y envió embajadores a Ezequías, diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria y todas las tierras, destruyéndolas, ¿y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es, Gozán, Harán, Resef y los hijos de Edén que estaban en Telazar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarvaim, de Ena y de Iva? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Amén. Tome asiento. Le dijimos que el tema de esta tarde era: deja que Dios pelee tus batallas. Estos días que hemos estado predicando la palabra en diferentes lugares, dentro de las cosas que le pedía el Señor era: Señor, trae avivamiento a la iglesia. Trae avivamiento a la iglesia. Y es que la razón, hermanos, de orar de esa forma es que la iglesia se está conformando con muy poco del mover de Dios. Nos estamos conformando con muy poco. Y nos conformamos con muy poco porque todo lo podemos resolver materialmente. Porque tenemos un avance tecnológico terrible hoy en día, científico, académico, de jurisprudencia, de todas las áreas, de todos los sentidos. Entonces tenemos más opciones. Diga conmigo: opciones. Tenemos opciones. Antes de venirnos para el ayuno podemos tener la opción de ir al médico. Antes de venirnos para el ayuno tenemos la opción de contratar un buen abogado, ¿sí? Antes de venir al ayuno delante de la casa del Señor tenemos la facilidad o la oportunidad de asistir a una institución financiera que resuelva nuestros problemas. Y eso va haciendo que la obra de Dios en nosotros sea más pequeña. Y lo dejamos solamente para los casos difíciles. Cuando ya se habla de cáncer, de insuficiencia renal, lo dejamos para los casos extremos. Esta tarde yo quiero que tú te vayas seguro
que Dios puede pelear todas tus batallas. Todas tus batallas. Todos tus conflictos. Todas las situaciones difíciles que vivimos. Porque muchas veces ni siquiera las resolvemos materialmente. Ni siquiera tenemos la capacidad de resolverlas. Dios bendiga al hermano que está poniendo más ambientado el tema del clima. Pero lo que tenemos que estar seguros es que Dios, como puede resolver las cosas difíciles o que parecen imposibles, también puede resolver las cosas pequeñas. Le voy a contar un testimonio. Estuvimos el viernes en la noche allá en San Antonio Chávez con el hermano Amílcar. Estuvieron ministrando los hermanos de Simiente Escogida y al regreso me vine con ellos. Y ustedes vieron en las redes sociales que los hermanos publicaron que se lo llevó el río la camioneta. Y por la misericordia del Señor pues pudieron salirse del carro y el volado se llevó, la quebrada se llevó el río, la camioneta. Y el hermano, y yo así como que, hermano, ese carro no vale 2 coras, ¿verdad? Yo esperaba hallarlos a ellos disgustados. Me dicen, hermano, y me comienzan a comentar ellos, Dios tuvo cuidado de nosotros, me dice, hasta en el más pequeño detalle. Dice de que se habían pasado ya el primer río. En el segundo río, la corriente los arrastró hasta cierto punto. Ellos se pudieron salir del carro y el carro quedó ahí tirado. Pero el siguiente río que iban a cruzar era mucho más grande que ese segundo. ¿Sabe qué significa eso? Que si ellos se avientan el tercero, no la cuentan. Y vea cómo son las cosas. De ahí para atrás, 15 días atrás o un mes antes, el hermano, uno de ellos, el guitarrista, había hecho trámite de vender su carrito y de agarrar un carro. Y por la misericordia del Señor agarró un carro nuevo. 15 días antes del accidente le entregan el carro. 3 días antes del accidente, era un pick-up lo que han agarrado. Le vienen a poner el roll bar aquí a San Miguel y el protector de cama. Es decir, que todos los instrumentos, guitarras, materiales, todo lo pueden andar y no tienen riesgo de lluvia. 3 días antes. No sé qué día de esta semana se da el percance. Pero ellos pueden seguir haciendo la obra de Dios. Porque el Señor se anticipó a lo que iba a ocurrir. Dios puede pelear todas tus batallas, aún las que Satanás está planificando, aún las trampas que Satanás está planeando en contra de tu vida, aún las cosas que parecen no tener sentido. ¿Y por qué vino todo esto? Aún para esas cosas difíciles, Dios ya se anticipó, Dios ya está adelante y va a proveer la salida cuando Satanás haya tendido la peor de las trampas posibles. Ese es el Dios al que servimos, un Dios que es capaz de resolver aún lo que nosotros sepamos que ya no tiene solución. Dios puede pelear todas tus batallas. Posiblemente ese testimonio usted no lo escuche de boca de ellos, pero ya se los cuento yo. Cuando yo veo la vida de Ezequías en esta situación, le cuento el chambre más o menos. Inicia en el capítulo 18. Ezequías comienza su reinado y él se sacude a aquellos que le habían puesto impuestos o tributaciones. Es decir, cuando una nación era conquistada por otro reino, eran obligados a pagar tributo. Entonces él dice, no, yo no voy a pagar más tributo. Y comienza a independizarse y les hace la guerra y hace revolinche y se queda independizado. Pero una vez que estos señores ven que Ezequías está prosperando, sus enemigos, los asirios y los filisteos, dicen, hagámosle la guerra, conquistémoslo de nuevo, hagámoslo caer. Y no es un enemigo sencillo el que lo está diciendo. Son los asirios, y ya le mencioné ahí en lo que leímos, todos los reinos que ya habían conquistado. O sea, no es que acabamos de salir como imperio y a un país. No, hermano, era un imperio fuerte, era un reino fuerte. Había conquistado a todos los de alrededor y todavía se llena con
perdón por el español que voy a utilizar, el sujeto se llena el hocico en decir: ninguno de los dioses de las otras naciones pudo librarlo. ¿Quién es Jehová de ustedes que los puede librar? Empieza a meterse a un problema que ya no es solamente con el hombre, sino que es directamente con Dios. Y aquel hombre engrandecido y ensoberbecido por el poderío militar que tienen y por el respaldo de los imperios que han construido, ellos dicen: vamos a barrer con todo esto. Hay algo que nosotros como iglesia debemos de saber: Satanás puede abrir la boca de la misma manera en contra de nosotros, pero un Dios que tenemos alrededor nuestro es escudo a aquellos que han creído en su gracia y en su misericordia. Alábale, hermano. ¿Servimos a ese Dios de poder? Cuando Ezequías comienza a escuchar aquellas palabras de aquel hombre diciendo: no les engañe su rey, diciéndoles que Dios puede librarlo. Oiga, hermano, qué valorudo, ¿va? Nosotros también escuchamos esas palabras. Se las voy a traducir como las escucha usted. De eso mismo que tiene usted se murió fulana. Por menos que eso está preso fulano. Es la misma historia. Como quien dice: ni Dios puede ayudarte. Y el comentario, con el respeto que se merece, el comentario más inepto que usted va a escuchar: yo también le he pedido a Dios por eso y Dios no me ha sanado tampoco. Esta tarde yo quiero que usted se llene de fe. No me crea a mí, créale a la palabra. Que usted le sirve a un Dios que está vivo, no a un Dios que está muerto, un Dios que tiene poder, un Dios que se levantó de los muertos, un Dios que ha dado vida, que ha dado redención, que ha dado salvación y que ha tenido misericordia. Bendito el nombre del Señor. Comienza aquel hombre a recibir a todos los mensajeros, porque antes no habían chats ni correo electrónico. Se escribían las cartas, los enemigos mandaban y decían: mira, dale este mensaje al rey de Israel, que era Ezequías. Y le llevan los mensajeros las cartas, aquel hombre las lee y lee todo lo que usted ya leyó ahí conmigo: que lo voy a hacer aquí, que lo voy a hacer allá, que nadie te va a poder librar, que no confíes en aquel, que no confíes en Dios, que no confíes en esto y que lo voy a hacer aplastado. Y aquel hombre no se complica. Dice que agarró las cartas y se fue para la policía. Y se fue para el cuerpo élite de sus militares. No. Y se fue a reunir con todos los ancianos para ver una estrategia militar para... No. ¿Qué hizo? Agarró las cartas y se vino para el templo y las puso en el altar. Y le dijo a Dios: este problema no es mío, este problema es tuyo. ¿Cuántos están dispuestos a orarle hacia el Señor? Señor, este problema no es mío, este problema es tuyo. Señor, esta enfermedad no es mía, esta enfermedad es tuya. Señor, tú tienes la solución para este problema. Ya no quiero confiar más en lo que yo puedo hacer o lo que puedo pagar, sino quiero confiar en lo que tú puedes hacer con tu gracia y tu misericordia. Aquel hombre va y presenta las cartas delante de Dios. Y algo que yo veo siempre cuando esta gente clamaba en aflicción es que no empieza a orar como oramos nosotros regularmente. Que primero pegamos la llorada y después nos renegamos con Dios. Señor, ¿y por qué? Vea la oración de este hombre. Y casi todos oran de la misma manera. Dice el versículo 15: y oró Ezequías delante de Jehová, Dios de Israel, delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. ¿Cuántos le alaban?
Ezequías tiene algo claro en su mente. Usted va a ver el caso de Gedeón. Usted se recuerda la historia de Gedeón. ¿Qué hizo Gedeón? Reclutar un montón de gente para hacer un gran ejército, y con eso y con la ayuda de Dios, pero con 300,000 hombres, ir a ganar la guerra. ¿Y qué le dijo Dios? Yo no necesito toda esta gente. Amén. Viene David, agarra una onda, agarra piedra y comienza a hacer las cosas con su fuerza, ¿verdad? Viene Sansón y agarra su fuerza y comienza a conquistar. Tú podés echar mano de todos los recursos que tengas en tu disposición para pelear tus batallas. Pero Ezequías solamente tenía una idea clara. Él tenía un ejército, claro que sí. Tenía un consejo de seguridad, claro que sí. Tenía un ministro de seguridad, claro que sí. Pero hay uno que puede pelear mejor las batallas, y ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que se llama poderoso en batalla. Bendito sea el nombre del Señor. Tú puedes echar a andar todos los recursos, y está bien. Que tenés contactos, que tenés amigos, que tenés un buen abogado, un buen asesor financiero, que el hermano te va a echar el palancazo, lo que sea. Pero no hay como que Dios te eche la mano. No hay como que Dios se haga cargo. Le voy a contar un pequeño testimonio. Dentro del equipo de trabajo tenemos un hermano que el año pasado le pegaron un buen susto. Los hermanos de la Pacífica saben bien de quién hablo. Un buen susto. Se recuerda con el tema de eso, de las extorsiones, del régimen de excepción. Se llevaban preso a que le pusieran el dedo. O sea, no ocupaban ser culpable. O sea, al que le pusieran el dedo, ese se iba. Hoy creo que eso ya cambió un poco. Pues resulta que a ese hermano hicieron esa jugada. Llegó una patrulla a buscarlo a su casa. Que fulano lo buscamos por extorsión. Vaya. Usted sabe qué significa eso hoy. Son 2 años metidos en el bote solamente para averiguar si es verdad. Y después el juicio para comprobar que es cierto, que no tiene nada que deber. Y en ese afán ya llevan 3 años algunos metidos ahí, que no la deben. Pues comenzamos a afligirnos. Nos contacta el hermano, está ahí, los hermanos del equipo de trabajo. Nos reunimos y comenzamos lo que normalmente hacen todos los seres humanos. Llamémosle a fulano. Yo conozco un buen abogado. Yo conozco a una penalista que está ganando todos esos casos. Y llamamos. ¿Y sabe qué nos decían todos los abogados? Que se dé a la fuga. Que no se deje agarrar. Y nosotros pensando, yo solo conozco el Amatillo y el Golfo de Fonseca, ¿por dónde lo vamos a ir a botar a otro lado? Y en aquella aflicción, el hermano en la tribulación dice: yo conozco a un hermano que es abogado y es pastor, yo quiero oír la recomendación de él. Y nos vamos ahí al Pollo Campero del centro y no hallábamos ni siquiera por dónde empezar la plática. Y comenzamos, que pasa esto y esto y esto. Y el hermano nos dice: yo solo les puedo decir una cosa, que vaya a la fiscalía. No, hombre, le decimos nosotros, si de quesos nos andamos escondiendo. Y dice el hermano: yo les aconsejo que lo hagan, porque si lo llegaran a capturar, esa valentía de ir y presentarse voluntariamente pesa mucho en el juicio. Hermanos, dijimos: bien, si este es el mejor consejo que hemos oído, entrémosle. Hicimos una oración ahí en la mesa del Pollo Campero, lloramos ahí. Terminamos la reunión, salimos a hacer un par de pendientes y luego nos venimos para acá. Allá en el 3er nivel hay un cuartito escondido. Allá nos fuimos a meter a volver a orar, a pedirle a Dios una respuesta.
Y saliendo de ahí, nos fuimos a la fiscalía. Yo temblaba, hermano. Y sé que todos íbamos igual. Entran, dicen, no, aquí no hay nada, le vamos a hacer un acta para que no tenga inconveniente. Y le dan el documento y le dicen, ahora vaya a la policía. Bueno, vamos a la policía y dicen, aquí tampoco hay denuncia, aquí tampoco hay nada, puede irse a dormir a su casa. ¿En quién hemos confiado? Cuando dependemos del Señor, sale sobrando todo lo que puedas hacer con tus recursos. Y hasta el sol de hoy, ahí anda el pícaro libre todavía. Deje que Dios pelee sus batallas, hermano. Por difícil que parezca, por imposible que parezca, por complicado que parezca, no hay mejor forma de resolver tus problemas que trayéndolos al trono de la gracia. No hay mejor manera que tú te vayas satisfecho con una respuesta que sea Dios mismo el que le entregue en tus manos. Cuando este hombre empieza a orar, dice, y oró Ezequías, versículo 15, ese capítulo 19, delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Alguien dirá, ¿y por qué perdí el tiempo orando de esa manera si la urgencia era pedirle a Dios una ayuda? Y muchos tienen ese pensamiento, ¿para qué perder el tiempo cantando primero un coro de oración antes de orar? Momento, antes de que le presentes tu lista del súper al Señor y antes que le des todo el detalle de todas tus carencias, el Señor ya sabe de qué cosas tenés necesidad. Él necesita que tu corazón esté conectado con Él aún en tiempo de tristeza. Él necesita que tu corazón esté agradecido aún en tiempos de tribulación, porque en esa tribulación tú le dices al enemigo, diablo, estás equivocado, mi alabanza sigue siendo del Rey de Reyes y Señor de Señores, aún en tiempos de tribulación. Alaba de que Él vive. Recuerde, cuando Job está siendo despedazado por todo el permiso que Dios le concedió al diablo, devastación total, perder hijos, familia, todo, salud, riqueza, todo. ¿Cuál es el propósito de Satanás? No es que se fuera a una vida paganizada, no es que hiciera disparates y un bacanal y cae todo, no. Una sola cosa es el propósito, que su corazón se endureciera para con Dios. Amén. Una sola cosa, que negar el nombre de Dios. Satanás lo que se propone con tus luchas es que dudes de la gracia de Dios, que dudes de la misericordia de Dios, que dudes de la protección de Dios, que dudes de que Dios tiene el poder para librarte. Y cuando te tiene en esa circunstancia, entonces encuentras que es más fácil alejarte. Yo te podría decir, no, Ezequías es un caso de éxito, toda su vida es un éxito. No. Cuando inician las primeras amenazas, ¿sabes qué hace? No, entonces vamos a ponernos en paz con esta gente. Va y despega todos los lingotes de oro que había en la casa de Dios y se los entrega. Va y saqueó todo lo que él había aportado para el templo y para la casa de Dios y se los entrega para estar en paz. Eso jamás va a ocurrir. Que te sentís estresado por los ministerios que tenés, que te sentís cansado por la obra que estás haciendo en la casa de Dios, que te sentís hostigado ya de tanto trabajo y tantas tareas y toda tu cuestión, y la primera propuesta que Satanás pone en tu mente, yo el otro año no me anoto en este ministerio. ¿Crees que Satanás va a estar tranquilo con eso? No. Después de que renuncies al ministerio, también te va a hacer que te quedes en la casa acostado por una gripe, por un mareo, por un dolor de cabeza. Y poco a poco va a ir ganando la batalla.
Y poco a poco te va a ir arrastrando. Satanás no va a parar hasta que en este templo, este día de ayuno, no haya ninguno. Es precisamente donde nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar claros. Tú no estás peleando tus causas judiciales, tú no estás peleando tus causas financieras simplemente entre la materia y la carne. Hay un propósito de Dios y de las tinieblas en todas las luchas que nosotros llevamos. Hágase siempre al lado de Dios, hágase siempre al lado de la misericordia del Señor, para que sus luchas tengan no solo provecho material, sino también provecho espiritual. ¿De qué sirve que salgas ganando en las cosas que estás peleando hoy si espiritualmente sales perdiendo? ¿De qué puede servirte que dedicamos tanto tiempo para pelear una batalla y cuando la hemos ganado nos venimos a dar cuenta que lejos de crecer en la fe retrocedimos? Amén. Vea la oración de este hombre, versículo 16. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras. Oiga, versículo 18. Y que echaron fuego a sus dioses. Aclara. Por cuanto ellos, ¿qué dice? No eran dioses. Este hombre está claro, hermano. La tiene clara. Aquellos perdieron porque un pedazo de palo, ¿qué les va a contestar? ¿Ah? Aquellos están con los pies para arriba porque no saben a quién le están clamando. Que el otro fulano se murió de esto mismo que yo estoy padeciendo ahorita es problema del otro, pero yo tengo una relación con el Dios Todopoderoso. Que otro haya perdido en este mismo caso, eso no significa nada porque desconozco la clase de vida cristiana que he estado llevando. Yo tengo una convicción delante del Señor y que todas las cosas que yo estoy enfrentando están en las manos y el trono de la gracia del Señor, y que Él se va a hacer cargo de los resultados que haya de todo esto. Esa es la convicción de Ezequías. Le voy a decir más salvadoreñizado. A mí no me importa el resultado que hayan tenido los demás. Yo tengo un Dios que está vivo y no está muerto. Cuando Él está orando y está clamando delante de Dios, allá en el cielo está ocurriendo algo. Empieza a emitirse una nueva sentencia, un nuevo resultado que va a cambiar completamente el curso de la historia. Quiero que vea conmigo, dice el versículo 20. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, ¿qué hizo Dios? He oído. Te traigo una buena noticia esta tarde. Dios escucha las oraciones de su pueblo. ¿Le alegra eso, hermano? Dios escucha las oraciones de su pueblo. Eso a mí me trae paz. Le amplío más de la plática con los hermanos de Simiente Escogida. El carro que andan ahorita es un Hilux, el SRB 2025. El volado no vale menos de 40,000 pesos o más. Y se me despierta la curiosidad. Mira, ¿a qué hay? Hermanos, ¿y ustedes, además de cantar, qué hacen? O sea, en otras palabras, ¿cómo hacen para comprar estos juguetitos? Y el hermano me dice: nada. Y pues, sí, porque ¿cómo pues? No, me dice. Y me cuenta más del testimonio de ellos. Yo era motorista, me dice uno, y yo era albañil, me dice el otro. Y teníamos muchos problemas en nuestros trabajos por dedicarnos al ministerio. Es decir, y me comentaba el hermano que tuvo un pleito con su patrón una vez, que estaba en una construcción, porque él se iba temprano para cubrir los eventos, para hacer el ministerio.
Y dice que dijeron: basta, hasta aquí. Dice que se fueron para el templo en ayuno, llevaron una agenda, un lado de esto, en blanco, y la pusieron en el altar. Y le dijeron al Señor: Señor, queremos servirte. Llená de eventos esa agenda. Un año entero, sin parar, de eventos. Y desde ahí, me dicen los hermanos, no hemos despegado de servirle al Señor. Ese mismo Dios es el que nosotros tenemos. ¿Lo creen, hermano? Yo no sé si usted no lo quiere creer, pero yo creo creer que Dios tiene control no solo lo que está ocurriendo ahorita, sino que Dios tiene control de lo que va a ocurrir mañana, de lo que va a ocurrir en un mes, de lo que va a ocurrir en un año. Él tiene control de todas las cosas, y a esa fe quiero motivarlo en esta hora. Dejemos de estar preocupados y llenándonos de desgracias en la mente, diciendo que vamos a fracasar, es que esto no va a salir, es que la situación no se va a resolver. Tenés un Dios todopoderoso que tiene el poder no solo de resolver lo de ahorita, sino también lo de mañana y lo que viene después. Bendito el nombre del Señor. Que las peticiones, que lo que te hizo venir hoy a este ayuno, tenga la certeza que Dios tiene el poder de resolverlo. Que lo que te hizo venir hoy, el martes hablábamos con los jóvenes y les decía en una hojita: anotá cuál es tu sueño más grande en la vida. Anotá cuál es tu deseo más grande en la vida. Yo no quiero solamente predicarte un Dios regañón que te dice: no hagas aquí, no hagas allá, no hagas esto. Si la palabra del Señor está diciendo: deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué va a hacer Dios? Él va a conceder las peticiones que hayan en tu corazón. Ezequías está claro. El Señor empieza a responder y me gusta el versículo 22. Voy a ser específico con lo que voy a ir leyendo. En el versículo 22, el profeta hablando dice: ¿a quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? ¿Contra quién dice? Contra el Santo de Israel. ¿Contra quién se meten tus problemas? ¿Contra quién se mete tu enfermedad? Se mete con un siervo de Dios, se mete con una hija de Dios, se mete con aquellos que han creído en Dios, los que han abrazado a sus promesas. Si hay algo que tiene que hacer Satanás es pensarlo 2 veces antes de meterse con un hijo de Dios, porque así como entra la enfermedad tiene que salir en el nombre de Jesús, así como llegan los demonios a estorbar tienen que salir reprendidos y expulsados al infierno en el nombre de Jesús también. Esa es la autoridad que tiene la iglesia. Dijo el Señor: esta es mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Alábale que Él vive, bendito el nombre del Señor. Versículo 28, bastante la lectura, hermano, pero vámonos así, lo más específico. A mí me encanta, hermano, cuando Dios habla así con alevosía, porque tiene poder para hacerlo, pues. Una cosa es que usted me oiga a mí hablando debilidades, grandezas. Yo solo soy un gato con corbata, pero el Señor tiene el poder, hermano, para hacerlo. Vea, dice el versículo 28: por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino donde viniste. Usted ya se ha fijado cuando pescan con cordel, que le llaman, que es tirar el anzuelo con carnada, y llega el pescadito y le pega la mordida. Ese volado se traba por dentro y el pescadito se retuerce y se revuelca y no hay para dónde, estás pegado. Eso le dice Dios a ese soberbio: mira, papá, con garfio te voy a hacer que des la vuelta, que te vayas de regreso. A ese Dios sirve usted, hermano. Amén. Yo no sé si usted no se alegra con eso, hermano. Yo he visto tantas dificultades en mi vida
que cuando yo veo esto en las promesas del Señor, yo digo, tantas malas decisiones que tomamos por no confiar en Dios, cuántos recursos gastamos por no acercarnos al Señor. Déjeme decirle de que en tiempos de angustia, en tiempos de tribulación, es fácil oír lo que dicen las voces por allá afuera. Es fácil prestarle atención a esos dardos de fuego que el enemigo está lanzando, de duda, de despropósito, de depresión, de cansancio, de fatiga, de desánimo. Hermano, este Dios que hizo estas cosas es el mismo al que servimos al día de hoy. Amén, hermanos. Es el mismo, hermano. Vea, dice el versículo siguiente: y esto te daré por señal, oh Ezequías, este año comeré lo que nacerá de suyo, el segundo año lo que nacerá de suyo, el tercer año sembraréis y segaréis, y plantaréis viña y comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces debajo y llevará fruto arriba. ¿Cuál es la preocupación de Ezequías? Que sus cuates, los de Samaria, los del reino del norte, los que se dividieron para el tiempo de Absalón, si no me equivoco, perdón, después del hijo de Salomón, no recuerdo el nombre exacto de él ahorita, los que se dividen y los que se quedan al reino del norte, fueron los primeros en darle la espalda a Dios, fueron los primeros en alejarse de Dios, los primeros a hacer disparates de su vida espiritual, pero también fueron los primeros que pegaron el planazo. Y aquel hombre, Ezequías, está viendo que los acaban de conquistar. Y aquellos ya están cautivos. Aquellos ya están prisioneros. Y aquel está pensando, si no es hoy, es mañana que yo estoy también con ellos allá aprisionados. Y el Señor le dice, para que veas que no es como estás pensando, este año vas a comer de los frutos de la vida. Y el año que viene vas a comer de los frutos de la vida. Y el siguiente año vas a sembrar y vas a cosechar. Y cuando te sobre para el siguiente año, también vas a volverlo a ver. ¿Qué cosas te hace pensar que no vas a pasar de este año? ¿Qué cosas te están haciendo pensar que de aquí ya no pasás? Tenés un Dios que todavía te da vida. Tenés un Dios que todavía te da misericordia, que todavía te da el pan, que todavía te da sanidad, que todavía te da sustento. Bendito el nombre de Dios. Algo que no puedo obviar, no puedo pasar por alto, es lo que está en el capítulo 18. ¿Cómo se consigue esa vida de fe? ¿Y yo cómo hago para creer? Capítulo 18, versículo 3. Léalo conmigo. ¿Cómo hago para tener esas victorias? Yo le digo, la primera parte del testimonio del hermano de Simiente Escogida me dejó boquiabierto, pero la segunda parte me dejó gente que depende de Dios, hermano. Ve lo que dice el versículo 3 del capítulo 18. Hizo lo recto, hablándose de Ezequías, ante los ojos de Jehová. ¿Qué hizo Ezequías? Hizo lo recto. Te lo voy a decir en esta forma: Dios no bendice lo torcido. Dios no va a contestar oraciones mientras estemos fallándole. Muchas de las cosas que vivimos, y con respaldo en la palabra de Dios te lo digo, muchas de las cosas que vivimos, muchas veces los creyentes forman parte del juicio de Dios por haber endurecido nuestro corazón y ocultado nuestro pecado. Dígame que es mentira. Lea Corintios 11:23, porque muchas veces oímos al pastor predicar de que cuidado con los que no estén bien delante del Señor. Pero es que si no paso la cena, los hermanos van a decir que estoy en pecado. Mejor la paso. El que come eso, hermano, juicio come y bebe para sí. ¿Querés garantía de que Dios va a contestar tus oraciones? ¿Querés garantía que Dios responda? Ahí está el ejemplo. Este hombre empezó a hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Y alguien me dirá, ¿y qué mérito hay en que haga lo recto? Te comento, cuando empieza a reinar no tiene 40 años, tiene 25.
Cuando los hombres todavía pensamos medio locuras. Gracias a Dios ya tengo más de 30. Pero este hombre tiene 25 años, tiene todos los recursos a su antojo, puede hacer lo que se le dé la gana, es el rey. ¿Y sabe qué decide este hombre? Hacer lo recto delante de Dios. Dígame usted, ¿qué profeta vino a amonestarlo? Nadie. ¿Quién vino a llamarle la atención por su vida pecaminosa? Nadie. Su hijo empieza a gobernar desde los 12 años y desde que empieza mal. Este hombre, dice la palabra del Señor, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas de David su padre. Y el versículo 4 dice, quitó los lugares altos. Y eso nos habla mucho a nosotros. ¿Qué cosas son nuestra prioridad hoy en día? ¿Es Dios la prioridad? ¿Es el ministerio que Dios nos ha dado nuestra prioridad? ¿Lo que hacemos para el Señor es nuestra prioridad? ¿O hay cosas que son nuestra prioridad? Este hombre empezó por volarse todos esos lugares altos, las cosas que eran distracción espiritual, las cosas que eran idolatría. Y dice en el versículo 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ya le comenté con el hermano, le hablamos incluso a una abogada que es bien famosa, la Lucrecia Landaverde. Se ha dado duro hasta casi con el presidente. Y el consejo de ella también fue que se dé a la fuga. La confianza que los creyentes tenemos, la tenemos en Dios. Que podés hacer las cosas materialmente, está bueno hacerlas, pero que tu confianza primeramente sea el Señor. Que te falte la fe para no tragarte las pastillas y te las tenés que tragar, pero eso no evita que este día te vengas a presentar tu petición delante del Señor. Sé en cualquier momento de que nosotros nos lleguemos hallados en tribulaciones o en profundas tristezas, de que nosotros nos vamos a sentir tal vez desanimados, pero este hombre me da un ejemplo. El ejemplo es no que nosotros vamos a recibir la respuesta de Dios porque nos venimos a hacer un ayuno. No, tu vida de consagración la construyes en el tiempo. Amén. Tu vida de consagración a Dios se construye en el tiempo. Alguien podrá decir, es que nosotros adoramos al Señor mientras cantamos en el templo. No, eso es liturgia, ¿sí? Ese es el ritual, venir y cantar una alabanza a la iglesia. Tu adoración es la vida que llevas cuando estás fuera del templo. Es tu obediencia a Dios, es guardar tu testimonio, es que Dios sea exaltado por el testimonio que vivimos, por lo que leen los seres humanos en nosotros. La única predicación que muchas personas van a conocer y aprender es la vida cristiana que nosotros llevamos. Amén. ¿Cuántos amigos vienen todos los domingos al culto? Posiblemente viene alguno. Y no todos aceptan. Amén. Cuesta hacerlos venir. Cuesta incluso, yo soy fanático de ir a hacer cultos a los patios de las casas porque nos permite llevarle la predicación a gente que no es cristiana. Pero hasta ahí cuesta hallar gente que no es cristiana, porque nadie quiere saber de cultos. Entonces, ¿qué palabra de Dios van a escuchar? El testimonio de cada uno de nosotros. Esa es la única palabra y del evangelio que van a escuchar muchos de ellos. Vean el versículo 6, ya vamos a terminar, hermanos, 5 minutos más. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová, que Jehová prescribió a Moisés. Versículo 7, dice la palabra del Señor: y Jehová estaba, ¿cómo dice? Con él. ¿Qué más querés? Si has vivido una vida íntegra delante de Dios, cuando Satanás prepare las trampas, cuando Satanás prepare las tribulaciones y te toca venir a hacer ayuno, vos solo o con toda la congregación, habrá un Dios que esté dispuesto a responder también. Hay un Dios que va a estar dispuesto a estar contigo.
Amén. Le cuento cómo termina esto y con eso vamos a concluir. Váyase conmigo hasta la siguiente página del capítulo 19 y nos vamos al versículo 35. Leamos desde el versículo 34. Dios todavía hablando. 19:34 dice: porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor a David mi siervo. Vea el 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo era cuerpos de muertos. ¿Cuántas flechas disparó Ezequías? ¿Cuántas espadas tuvieron que sonar ahí? Ninguna. ¿Cuántos hombres de su ejército murieron en esa batalla? Ninguno. ¿Quién peleó? Como le digo, si él hubiera hecho mismo lo de Gedeón, de ir a amarrar su ejército y agarrar el montón de gente, Dios los hubiera usado y los hubiera respaldado. Pero hay veces en los que Dios no necesita de nuestra ayuda, hermano. Amén. Hay veces en los que Dios no necesita que yo le eche el palancazo. En el nombre del Señor me tome el medicamento. Dios no necesita que le ayudemos, hermano. Él tiene poder suficiente. Póngase en pie. Quiero que usted esta tarde se vaya tranquilo, confiado de que Dios tiene poder de librar tus batallas. Ponle el nombre que quieras: enfermedad, crisis, lo que sea. Dios tiene el poder de librar tus batallas. Te voy a dar un dato bien interesante que encontraba en internet. La noche se contemplaba desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. En 12 horas el ángel mató 185,000 soldados asirios. Eso significa que por hora el ángel mató 15,416 soldados asirios. Eso significa que por minuto el ángel tuvo que matar 256 soldados asirios. Eso significa